Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar, taller o jornada del arrendador que ofrecemos para ustedes mensualmente. El día de hoy tenemos una muy grata compañía que nos está acompañando hoy el abogado Rafael Felipe Gómez. Muchos de ustedes, creo que ya todos ustedes lo conocen. Él hoy nos va a estar hablando sobre el tratamiento de las reparaciones en el inmueble arrendado y esperamos que sea una jornada pues de mucha utilidad para ustedes, como sabemos que va a ser, porque es un tema que ya nos han pedido muchas veces. Pero antes de darle paso a el abogado Rafael Felipe Gómez, les quería hacer una invitación y es que dentro de tan solo ya menos de 15 días vamos a tener nuestro Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, en donde vamos a tener muy buenos ponentes. Serán 5 días con conferencias y por aquí les voy a contar un poco cuáles son las conferencias que tenemos. Vamos a iniciar con una muy buena conferencia que es Juan Daniel Oviedo Arango del DANE, muchos de ustedes lo conocerán, realmente es una persona que está haciendo unos estudios a través del Departamento Administrativo Nacional muy interesantes para las actividades económicas, para el sector inmobiliario, de cómo ha cambiado también esta pandemia la dinámica de los colombianos. Entonces, es una conferencia interesantísima con la que vamos a abrir nuestro Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Y los siguientes días tendremos diferentes espacios. Uno de ellos, por ejemplo, yo tendré la oportunidad de moderar un panel sobre las oportunidades de mejora de la Ley 675, en donde nos acompañarán abogados de la talla de el doctor Ramiro Serrano, Federico Benjar, que ustedes también pues lo conocen, Carlos Hernán Betancourt, que es el director ejecutivo de ACELA Colombia. Entonces, vamos a tener espacios de mucha información interesante. Si bien es el Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, sabemos que el arrendador, o mejor, el administrador de propiedad horizontal es una llave esencial para los arrendadores, para los administradores de inmuebles. Entonces, todos cordialmente invitados. Tendremos también otro tipo de conferencias como un panel sobre las experiencias en otros países de la administración de condominios. Ahí estarán varios invitados internacionales y tendremos también un panel sobre Colombia desde las propiedades horizontales y toda esa construcción que se hace en la copropiedad. Entonces, esto pues solo como algunos ejemplos que vamos a tener. Tendremos también tendencias en la transformación de edificios, retos en la gestión de centros comerciales. Entonces, esto como para invitarlos, para antojarlos, para que se inscriban. Pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos por aquí. Yo creo que tenemos, sí, www.congresodepropiedadhorizontal.com. Entran a esa página y desde ahí pueden hacer la inscripción, pero pueden hacerla también a través de los diferentes links que les hemos estado enviando a través de WhatsApp web y también a través de nuestro correo electrónico. Entonces, todos muy invitados. Quería contarles, aquí en el chat les estamos dejando también información. Ahí la pueden ver, está el link de la página web en donde se pueden inscribir. Y finalmente, no está de más contarles que dentro de tan solo 8 días es también el Congreso. Ya este es el Congreso de la Federación Nacional de Lonjas, el Congreso de Fe de Lonjas, el 37º, que también pues obviamente hacemos parte de él, y fui invitada para moderar un panel, en este caso, sobre las experiencias internacionales en la profesionalización, porque ese es un reto que tenemos desde el gremio y es profesionalizar las actividades inmobiliarias. Hoy estamos avanzando con la de corretaje, entonces invitadísimos también. Esa información si la consiguen en www.fedelonjas.com. Bueno, yo por aquí les voy a dejar la página y también pues en todas las redes. Pero entonces ya saben, 2 eventos muy importantes: Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, de verdad son muchos temas de interés para ustedes, y el Congreso de Fe de Lonjas. Así que bueno, esta era la información que les queríamos dar y por aquí les voy a dejar entonces con nuestro espectacular invitado Rafael Felipe Gómez. Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos quienes están presentes. Muchísimas gracias a ustedes siempre por las invitaciones, por tenerme en cuenta. Tú sabes que para mí es un gusto, siento La Lonja como mi casa, y pues lastimosamente en medio de todo pues no nos hemos podido volver a ver presencialmente para disfrutar y reírnos un rato y aprender que en este camino inmobiliario sin duda alguna toma una connotación supremamente relevante. Así es. Entonces, bueno, voy por aquí a compartir pantalla. Y bueno, nuevamente, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Veo un auditorio bastante nutrido, entonces sin duda alguna sé que las preguntas van a estar bastante interesantes. Para poder darle manejo al tiempo,
vamos a desarrollar la charla y las inquietudes y las dudas las vamos a dejar en el chat y cuando culminemos la presentación, pues resolveremos las que el tiempo nos permita. Entonces, bienvenidos. El día de hoy me han convocado para hablar de un tema que me encanta y que me encanta y quizás ha sido el culpable de muchas de las canas que tengo. Y es precisamente el relacionado con las reparaciones en el inmueble arrendado. Desde hace muchos años, cuando inicié en este sector, ya casi 10 años, pues me encontré con que a pesar de los plausibles esfuerzos de las distintas entidades en poder garantizar de cierta manera como una lógica en el manejo de las reparaciones, era muy poco lo que se hablaba al respecto. Se hablaba mucho del contrato de arrendamiento, se hablaba mucho del contrato de mandato, hablábamos de todos los menesteres propios de las normas que rigen nuestro sector, pero no le dábamos a los inventarios y las reparaciones la verdadera connotación que tienen. ¿Por qué? Desde hace ya tiempo he denominado de alguna manera curiosa todo el asunto relacionado con las reparaciones que surgen también con base en el inventario, ¿sí? Cómo tratar y qué derechos tienen las partes, porque sin duda alguna el inventario de un inmueble arrendado es la columna vertebral del contrato de arrendamiento, porque es justamente de allí de donde se derivan la mayoría de inconvenientes que pueden convertirse en un dolor de cabeza. Como siempre yo arranco con esta recomendación ya prácticamente universal, ya casi voy a poder registrarla como parte de la marca, y es que si nosotros queremos hacer las cosas bien, debemos seguir nuestros procesos, dar cumplimiento a los procedimientos que tenemos establecidos y no hacer el feo. ¿Qué es no hacer el feo? Es muy sencillo. Y quienes me conocen saben que esto es, digamos que frecuente en mis capacitaciones y es esta invitación, porque la gran mayoría de los inconvenientes en materia judicial, ¿sí? En materia contractual y en general en materia jurídica, se dan porque las empresas a veces hacen el feo. Favores, excepciones, omisiones. Situación que vemos con mayor frecuencia en nuestro sector inmobiliario por la cercanía que se presenta con el cliente. Entonces, esa cercanía muchas veces se vuelve responsable de que, ay, no, es Rafael, el abogado de Bucaramanga, él es tan buena gente, no, ¿qué le vamos a hacer firmar contrato? Venga, doctor, denos las llaves. No, doctor, tranquilo, no se preocupe, vamos a hacer una excepción por usted, ¿sí? Entonces es por ello que la profesionalización es y tiene que verse como un aliado, ¿sí? No como qué pereza, la capacitación, ya nosotros sabemos todo, llevamos 250 años en el mercado, pero ¿cuántas veces llevamos muchos años y lo que hemos sido es de buenas? Muchos años cometiendo errores. Y eso precisamente es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, vamos a ver cuáles son esas obligaciones que surgen durante la entrega y la restitución del inmueble. La primera de ellas, ¿sí?, a cargo del arrendador, es la obligación de entregar la cosa arrendada, ¿sí?, entregar el inmueble. Y efectivamente hay unas formas de realizar la entrega, ¿sí?, que se encuentran establecidas en los artículos 740 y subsiguientes de nuestro Código Civil, donde se explica todo el tema de la tradición, pero básicamente hacemos alusión, y con esto quiero llevarlos a un nivel de conciencia en una situación que quizá no muchos hacemos. Cuando ustedes ya firman un contrato de arriendo y establecen una fecha en la cual va a iniciar, ¿será que sí estamos siendo juiciosos, mandando un correo electrónico,
mandando un WhatsApp en el cual nosotros estemos dejando por escrito cuándo, dónde, cómo y a qué horas se va a perfeccionar la entrega del inmueble. Y esto se los digo porque se han presentado casos que han sido objeto de consulta, donde el arrendatario llega a la inmobiliaria cuando el asesor le había dicho que se veían en el inmueble, pero todo esto lo hace el arrendatario con miras a provocar, mediante la mala fe obviamente, un incumplimiento contractual de parte de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ese arrendatario dice, estoy aquí, ¿dónde están las llaves? No, están en el inmueble, qué pena, a mí me dijeron que acá, y yo por eso vine. Y entonces, teóricamente, ambos están incumpliendo y podríamos estar en un escenario del mutuo disenso tácito, que es una figura donde los dos contratantes, los dos extremos, incumplen el contrato y por ende el contrato prácticamente es como si se rescindiera de forma automática. Entonces, la invitación para evitar este tipo de situaciones es apelar a la tecnología. Miren, hoy por hoy no hay excusas de, ay, es que mientras le llega el beeper, mientras le llega el telegrama, no, mandar un WhatsApp, un correo electrónico, dejar diligenciado un formato. Señor Rafael, la entrega del inmueble se realizará el día tal, a tal hora, en tal dirección. ¿Sí? Esto nos permite evitarnos dolores de cabeza hacia el futuro. Asimismo, de las entregas se genera otra situación que quizá es más frecuente en algunas zonas del país que en otras. Y la culpa, a pesar de que no son los responsables, se la echan al contador. ¿Por qué? Porque supuestamente la parte contable es la que indica que todos los contratos tienen que iniciar el 1 o el 15. Entonces, si inicia un contrato el día 6, 7 u 8, la fecha de inicio que dejan es la del 15, porque no van a dejar la del 1 porque cómo van a perjudicar a ese propietario. Eso es un craso error, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ustedes están entregando el inmueble sin que exista formalmente un contrato cuya ejecución haya iniciado. Y ya sé que muchos pueden estar pensando, no, pero es que nosotros para eso hacemos firmar una actica donde nos reciben el inmueble. Claro, pero entonces, ¿qué contrato está rigiendo esa relación contractual desde la entrega hasta la fecha de inicio del contrato? Nosotros acá ya tuvimos esa experiencia después de 4 años de litigio, donde finalmente logramos probar la existencia de un contrato verbal durante ese término. Y ustedes pensarán, ¿por qué necesitó probar la existencia de un contrato? Pues imagínense que se entregó el inmueble el 15 de marzo, por dar un ejemplo, y el contrato iniciaba el 1 de abril. Entonces, para beneficiar al propietario y que se ganara 15 días más, imagínense, 15 días. Pues el contrato, 1 de abril. Pues resulta que intervinieron la casa, era una casa de tapia, iban a abrir una puerta para poner una persiana metálica, y oh sorpresa, que no tuvieron en cuenta que había llovido y se vino abajo la mitad de la casa. Gracias a Dios no hubo muertos. Y empezó todo un debate de que el inmueble no servía para el fin arrendado porque estaba en estado de ruina, lo cual era cierto, pero ese estado de ruina lo había generado el mismo arrendatario, pero no bajo la ejecución del contrato escrito. ¿Sí? Entonces fue todo un debate, fue bastante interesante, pero no podemos exponernos porque en este caso quien tuvo que cubrir el grueso de los costos de la reparación del inmueble, entre tanto se recuperó de parte de quien había realizado la afectación fue la inmobiliaria. Porque es que ustedes como inmobiliarios y especialmente en Medellín, recuerden que los jueces asocian el contrato de mandato al de comisión, donde a ustedes los toman como lo que son, como profesionales que se dedican a una actividad, y en este caso esa actividad es la administración inmobiliaria. Entonces,
¿Cuál es la correcta forma de hacer las cosas? Pues sencillo, la fecha de inicio del contrato debería coincidir con la fecha en que se realiza la entrega, o al menos y preferiblemente tendría que ser una fecha anterior, para que desde el mismo momento en que yo realizo esa entrega, ¿sí?, empiezan a correr mis obligaciones. Esa es la situación que hay que tener en cuenta frente a este punto. Ahora, en muchos casos, especialmente en vivienda urbana, ¿sí?, aunque en comercio igualmente se presenta, no olviden cómo está redactada la cláusula de incrementos. La cláusula de incrementos siempre dice cada 12 meses de ejecución contractual. Bueno, no puedo decir que siempre, en la mayoría de casos. Y muchas veces el contrato tiene una fecha y el inventario tiene otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es verdaderamente la fecha que yo debo tener en cuenta para el desahucio, para aplicar el incremento, para notificar la terminación del contrato? Entonces, acá sí quiero hacerles una recomendación, y es que así como en contratación estatal, cuando uno va a radicar, ¿sí?, cuando uno va a radicar una licitación, todos los documentos deben tener una misma fecha. Lo mismo debe suceder acá. El contrato, el inventario y en general todos los documentos que por procedimiento ustedes hagan firmar para la entrega de un inmueble en arrendamiento deben tener la misma fecha, ¿sí? Me van a decir, pero doctor, es que si el contrato está con fecha 1 de septiembre y la entrega es el 10 por X o Y razón, ¿cómo voy a dejar en el inventario primero? Entonces, mi consejo práctico es, en el formato del inventario, no dejen como tal fecha del inventario, dejen fecha de inicio conforme contrato, tal, y dejan la misma que tienen ustedes en el contrato y se ahorran esos eventuales dolores de cabeza. Entonces, como les decía, siempre, y esto aplica para las cláusulas contractuales y para todo procedimiento que nosotros vayamos a crear o establecer, es que siempre debemos poder responder un cuándo y un dónde, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma de forma genérica frente a esta obligación de entregar? Que teóricamente la entrega se debe suscitar inmediatamente después de celebrado el contrato o lo que hayan pactado las partes, ¿sí? Entonces, ojo con los espacios en blanco, especialmente ahorita que estamos incursionando en la firma electrónica a nivel nacional. Pues digo que incursionando, pues esto no es que sea algo nuevo, pero es algo que no se está usando tanto, al menos en nuestro sector, porque ya hemos tenido ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes firman electrónicamente un documento que tiene espacios en blanco y esos espacios en blanco con posterioridad se diligencian, ¿sí?, de forma distinta, o sea, mecánicamente, manualmente, empieza a perder solidez la seguridad que implica la firma electrónica. Entonces, mucho cuidado con eso. Los proveedores de firma electrónica tienen un procedimiento para que el documento se firme y como si se hiciera un otro sí, una especie de otro sí, se diligencian esos espacios y nuevamente se hace el procedimiento de firma. Entonces, mucho cuidado con ese tema. No caigamos en errores. No olviden que en caso tal de que los contratos no puedan ser ejecutados finalmente, pues afianzadoras y aseguradoras no cancelarán ese dinero que no pueda ser recuperable jurídicamente o judicialmente por los errores que se hayan cometido. Entonces, ¿dónde debe hacerse la entrega? En donde convengan las partes, en donde se encuentra el inmueble o el lugar donde debe hacerse el pago, y de allí la importancia de lo que manifestaba hace un rato. En lo que tiene que ver con el estado del inmueble, el estado en el que yo debo entregar el inmueble. Primero, en comercio, la pactación es libre. Yo puedo entregar un inmueble con destinación comercial, ¿sí?, en estado fatal, en mal estado, ¿sí? Y acá quiero hacer alusión
a una situación, y es que en la norma únicamente se encuentran presentes tres estados: el bueno, el regular y el malo. Entonces, por favor, quitémonos eso de hablar de que se entregan los inmuebles en perfecto estado de funcionamiento, porque la norma no lo establece. Entonces, esto es lo que tiene que ver en comercio, siempre y cuando yo designe en el contrato o en el inventario que forma parte del mismo, que efectivamente el arrendatario acepta y conoce ese estado del inmueble, y que conforme lo faculta el artículo 1992 del Código Civil, no exige ni exigirá que sea reparado, porque el arrendador no está asumiendo esa responsabilidad. Entonces es crucial que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, en vivienda urbana tenemos un inconveniente, y es que en vivienda urbana nosotros no podemos entregar el inmueble en el estado que queramos. En vivienda urbana nosotros tenemos la obligación de entregar el inmueble conforme lo dispone el artículo 8 en su numeral primero, es decir, en estado de servicio, con las condiciones de sanidad y seguridad, poniendo a disposición del arrendatario los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales que se hayan convenido. Entonces, ojo, importante, dos artículos, especialmente en materia comercial: 1992, que habla de la ausencia del derecho a indemnización, y 2033, que nos habla de la ausencia de responsabilidad cuando se produce la pérdida de aquello con que se dota el inmueble. ¿Sí? Bien sea en vivienda, bien sea en comercio, aunque la norma del 2033 está más orientada por su diseño a lo comercial, y de allí nace que ustedes deban, tanto en los contratos de mandato como en los contratos de arrendamiento, incluir una clausulita respecto de la asegurabilidad de los inmuebles y del mobiliario en el caso del arrendatario. Es decir, dejar en el mandato que ustedes le sugirieron a quien les confirió el mandato que tomara un seguro contra ciertos riesgos, ¿sí? Y a su vez, en materia comercial, ¿sí?, tenemos que saber que los arrendatarios dotan con maquinaria bastante costosa muchas veces los locales o los establecimientos, y en consecuencia vale la pena dejar en el contrato de arrendamiento, ¿sí?, el contrato de arrendamiento, una situación particular respecto a la asegurabilidad. Recordemos que los servicios públicos son los que conocemos, que la telefonía lo fue en algún momento y dejó de serlo, y que por reciente norma el Internet se convirtió en un servicio público. Pero ello no significa que ustedes deban arrendar el inmueble con servicio de Internet. La norma que convirtió en servicio público el acceso a Internet da unos ítems de cuáles son verdaderamente nuestras obligaciones. Inclusive, vale precisar en los contratos que la responsabilidad para saber si una empresa tiene o no cobertura en cierta área le deberá corresponder al arrendatario. Obligación más importante y relevante del arrendador: mantener el bien en estado de servir para el fin convenido. Y esto tiene una implicación en materia de las reparaciones que deben ser realizadas para satisfacer las necesidades del contrato, que son las reparaciones necesarias, que están a cargo del propietario y a su vez del arrendador como intermediario de esta relación. Estas reparaciones en algunos casos generan molestias y complicaciones para los arrendatarios. Y para el efecto, para contestar esas reclamaciones, cuando por un daño en el inmueble el arrendatario quiere entregarlo, recuerden que el artículo 1986 lo dice de una forma hasta, digamos que pareciera casi que ofensiva, se lo toman personal los arrendatarios. Y es que está en el deber de sufrir las reparaciones, ¿sí? Teóricamente debemos librar al arrendatario de toda perturbación, pero el segundo inciso de la norma dice: pero si se trata de reparaciones que no pueden
sin graves inconvenientes diferirse, el arrendatario está obligado a sufrirlas. Pero no usemos el artículo a medias, que es el error que muchas veces cometemos. No lo hagamos así. ¿Sí? No digamos que no seamos convenientes. Porque la norma es clara, dice, el arrendatario está en la obligación de sufrir las reparaciones, pero por esa perturbación que sufre, que es una perturbación temporal y que no afecta todo el inmueble en su totalidad, el arrendatario tiene derecho a una rebaja en el canon proporcional a la afectación. ¿Sí? Entonces, si dura 5 días la obra y se afectó el 10% del inmueble, pues tendrá derecho al 10% de descuento del canon diario durante 5 días. Y ese es el manejo que nosotros debemos dar. Y conocer la norma para poder darle la mano al arrendatario y a su vez darle la mano al propietario y mostrarle que efectivamente se está generando una perturbación. Ahora, si esos daños provenían de causa anterior a la celebración del contrato, o tendrían ustedes por su profesionalismo que conocerlas, si se da lugar a la terminación judicial del contrato por el mal estado en el que el inmueble se encontraba, serán ustedes los responsables de cancelar una indemnización, un lucro cesante, un daño emergente a ese arrendatario. Digamos que en vivienda a mí no es mucho lo que me preocupe cuánto sería el monto de esa indemnización, porque pues será el trasteo, de pronto las cortinas, de pronto el hecho de haber tenido que pagar un médico si se estaba afectando la salud y vida de las personas, pero piensen ustedes en comercio, los gastos de cámara de comercio para el cambio de sede, la publicidad, si tuvieron que liquidar, el tema del daño emergente por los días que no se pudo trabajar mientras se cambiaron de local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. En materia de las reparaciones locativas, que son aquellas que están a cargo del arrendatario, ¿sí? Debemos recordar que lamentablemente nuestro Código Civil es bastante antiguo y el Código Civil establece sí algunos artículos donde se establecen cuáles son de forma muy genérica las reparaciones locativas, que son el artículo 1998 del Código Civil, el 2029 y el 2030. Más o menos ahí se encuentran establecidas algunas como rotura de cristales, tejas que se quiebren, mantener limpios albañales y acequias, que son cañerías y canales, ¿sí? Pero adicionalmente tenemos una norma más bien nueva del 2015 que nos sirve al hacer un análisis sistemático para poder verificar cuáles reparaciones locativas, ¿sí?, se entienden legalmente como tal. Y son las que están en el artículo 2.2.6.1.1.10 del decreto 1077 del 2015, se los escribí por el chat, por lo que es un artículo tan largo. Artículo 2.2.6.1.1.10, donde se establece ¿cuáles son reparaciones locativas? Entonces, mejoramiento de la red hidráulica, de la red eléctrica, el tema de la pintura general del inmueble. Nosotros en Bucaramanga particularmente sufríamos mucho con el tema de la pintura porque acá es costumbre. Era antes lo acostumbrado, hoy en día es costumbre mercantil gracias a un trabajo mancomunado con la Cámara de Comercio, la Lonja de Propiedad Rey de Santander y la Universidad Santo Tomás, donde logramos certificar que es costumbre mercantil que los arrendatarios devuelvan pintado el inmueble porque así se les entrega. Acá es de esa manera, sé que no en todas las ciudades sucede igual. Y a su vez se logró certificar como costumbre mercantil que el inventario forma parte del contrato y que ese es el estado en que debe devolverse el inmueble. Dirán algunos, eso está en el artículo 2005 del Código Civil, sí, pero muchos jueces acá nos decían, como el inventario es un anexo, no vincula forzosamente al arrendatario a través de la vía contractual. Entonces de allí nació esa necesidad. Otra de las obligaciones del arrendador que prácticamente no se utiliza y es la de los reembolsos al arrendatario cuando éste asume
pago de reparaciones necesarias. En vivienda urbana se establece el tope, el límite de que no puede superar el 30% del canon. Sin embargo, tenemos que ser realistas en una situación, y es que en la gran mayoría de nuestros contratos dejamos de lado, ¿sí? O inclusive incluimos la prohibición, decimos que el arrendatario no podrá descontar del canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ese arrendatario debe dar aviso. Inclusive algunos doctrinantes han manifestado que ese pago que hace el arrendatario de un arreglo, para él poder justificar que hizo ese pago y solicitar el reembolso, debe demostrar que el arrendador se negó de forma oportuna a realizar las reparaciones cuando las mismas fueron solicitadas. En lo que tiene que ver con las mejoras, ojo, cuando ustedes autoricen a un arrendatario que va a cambiar un piso, que va a remodelar un baño, ¿sí? Todo, pues tengan muy presente que en la comunicación donde ustedes como arrendadores autoricen al arrendatario para hacer la obra, ustedes deben manifestar expresamente que no se va a reconocer ninguna suma de dinero por este concepto al momento en que se termine el contrato. ¿Por qué? Si bien es cierto que la normativa contenida en el Código Civil permitiría entender que, salvo que se haya advertido el reconocimiento, no se reconoce ninguna suma de dinero, no podemos olvidar la interpretación de los jueces. Y hay algunos jueces que se han orientado más por el camino de la equidad y han manifestado, qué pena, es que si yo no reconozco esa mejora que hizo el arrendatario, le estoy generando un enriquecimiento sin justa causa al propietario. Entonces, por eso es importante siempre ser muy claros en esas autorizaciones. Y nos adentramos en una circunstancia crucial, y es la obligación que surge de parte del arrendatario en la restitución del inmueble. Entonces, obviamente, como ustedes son juiciosos, y prueba de ello es que estamos acá madrugandito en viernes para continuar este camino de la profesionalización, también es cierto que a veces pasan cosas, se nos olvida de pronto hacer el inventario, se nos extravía el inventario y no aparece. Entonces debemos acudir a unas presunciones que trae el Código Civil. La primera es la dispuesta en el artículo 2005, que personalmente les confieso que es mi favorito, porque el artículo 2005 del Código Civil dice lo siguiente: si no constara el estado en que le fue entregada la cosa al arrendatario, se entenderá haberla recibido en regular estado. Ojo, regular estado no es mal estado, recordemos, bueno, regular y malo. Bueno, que es lo que nosotros llamamos perfecto, o sea, prácticamente nuevo. ¿Sí? Regular, que tiene ya sus años, pero que funciona acorde a su vetustez. Y mal estado, que tiene algún desperfecto de funcionamiento. Entonces dice, a menos que prevé lo contrario. Y luego nos dice miren esta belleza, por favor usemos las normas. En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevivieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable. Esto es una belleza, señores, porque esto invierte la carga de la prueba. Si yo como arrendador demando a un arrendatario por los daños, es el arrendatario quien debe desvirtuar la presunción, eliminando las conductas posibles que él, sus dependientes o familiares hubieran realizado respecto de los daños que estemos cobrando. Entonces es una norma espectacular. Cuando los arrendatarios nos dicen, es que eso es por vejez. No, qué pena. Yo se lo entregué en buen estado, o no dije nada, se lo entregué en regular estado y ahora usted me lo está entregando en mal estado. Demuéstreme que usted no hizo el daño. Y asimismo el artículo 2029 también del Código Civil nos trae una presunción, pero ya es más específica, donde hablamos de
techos, pavimentos, cañerías, acequias, que las acequias, pues obvio el Código Civil es de vocación rural, ¿sí? Entonces, las acequias son los canales por donde circula el agua, entonces los canales de los inmuebles, que aquí va otro consejo, cuando arrienden casas o locales que tienen tejado, hombre, hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos drones, tenemos la posibilidad de ir al edificio vecino y tomar la foto porque nunca dejamos constancia fotográfica de en qué estado se están entregando los canales, si están limpios o ya estaban taponados desde antes de entregar el inmueble. Habla el artículo 2029 de los cristales quebrados, de mantener en estado de servicio puertas, ventanas y cerraduras. Y aquí viene la presunción, que sé que les va a servir mucho. Se entenderá que el arrendatario ha recibido el edificio en buen estado bajo todos estos respectos, a menos que se pruebe lo contrario. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque es importante tenerlo en cuenta. En lo que digamos que ustedes podrían ejercer un derecho de retención, pero la verdad es que normativamente para poder aplicarlo sin incurrir en un ejercicio arbitrario de las propias razones, tenemos que hacerlo a través de la restitución provisional del inmueble. Entonces, por estas situaciones es que la recomendación siempre es que la expiración de los contratos se den de mutuo acuerdo, ¿sí? ¿Para qué? Para que queden las partes sin posibilidad de atacar judicialmente el arrendatario al arrendador o el arrendador al arrendatario, ¿sí? ¿Por qué, señores? Porque muchas veces los arrendatarios con tal de desocupar pagan lo que la inmobiliaria les diga y después demandan por cobro de lo no debido. Entonces, siempre que hayan inconvenientes, procuren celebrar un acta de terminación de mutuo acuerdo. Es más, ustedes tienen una ventaja gigante, quienes están en Medellín, ¿sí? Y es que la lonja tiene centro de conciliación, úsenlo. Imagínense qué mejor que los expertos, el gremio que los agrupa, tienen centro de conciliación, donde hay personas que conocen de la materia de arriendos y les pueden colaborar a terminar, ¿sí? Terminar contratos en los que se hayan presentado diferencias, en los que se hayan presentado inconvenientes. De la mejor manera. ¿Por qué? Porque pues un acta de conciliación hace tránsito a cosa justa. El abandono del inmueble por parte del arrendatario. ¿Sí? Cláusula contractual, donde podamos establecer un procedimiento para la recuperación del inmueble. Sin embargo, cuando hay un abandono del mismo, ustedes saben que afianzadoras y aseguradoras no son a veces muy amigas de tomar posesión de los inmuebles, teniendo en cuenta los riesgos que ello puede implicar. Si uno abre la puerta con el cerrajero porque está abandonado y resulta que está con los electrodomésticos, con absolutamente todo lo de propiedad del arrendatario. Entonces, por eso hay que dejar en el contrato establecido un procedimiento para la recuperación del inmueble. Inclusive, yo he recomendado que dentro del mismo contrato se deje un poder que puede que nunca se use, como puede que sí. Y es un poder del arrendatario a sus deudores solidarios para promover la entrega del inmueble. Muchas veces el arrendatario se pierde, se fue, no sabemos nada de él, ¿sí? Pero los deudores solidarios sí quieren hacer la entrega. Entonces ese poder nos libra a nosotros como arrendadores de responsabilidad. Muchos dicen, no, establecer un procedimiento de recuperación del inmueble es una cláusula abusiva porque eso tiene que ser mediante una orden judicial. Claro, es el escenario ideal. Pero si estructuramos un poder correctamente y un buen procedimiento, podríamos llegar a hacerlo. Y realmente no es que sea una cláusula abusiva, es que la ley 23 del 91 establece que tomar justicia por mano propia básicamente constituye un ejercicio arbitrario de las propias razones que da lugar a multa.
cuando un inmueble está abandonado, entonces podrían ustedes o los que son abogados decir, no, pues doctor, iniciamos un proceso de restitución y solicitamos la restitución provisional, ¿sí? Pero la restitución provisional tiene un inconveniente frente al propietario, y es que no se puede arrendar hasta que no salga la sentencia definitiva y se suspenden las obligaciones económicas derivadas del contrato. Entonces, mucho cuidado con este tema porque la restitución provisional tiene sus efectos, ¿sí? A su vez, inmobiliarios, cuando ustedes de parte de la aseguradora o la afianzadora reciban la orden de que tienen que tomar posesión del inmueble porque el arrendatario quiere entregar y ya se inició un proceso, ustedes no pueden negarse a ello porque es que la norma, el Código General del Proceso expresamente indica que si el arrendatario prueba que quería entregar y aún así el arrendador siguió adelante en el proceso, termina condenado en costas. Entonces, ya dando paso a los derechos y deberes de las partes en relación con el estado del inmueble, tenemos la obligación más importante de los arrendatarios, que es la de cuidar el inmueble como un buen padre de familia. ¿Y qué es cuidar el inmueble como un buen padre de familia? Ser modelo de conducta, actuar diligentemente, es decir, conforme lo dispone el artículo 1993 del Código Civil, dar aviso oportuno de los daños que se presentan en el inmueble cuando sean reparaciones necesarias y que el arrendador pueda adelantar esas reparaciones. Actuar conforme se espera del hombre promedio. Pero ojo, cuando ustedes utilicen esa frase en las comunicaciones a los arrendatarios y les digan, ¿sí?, que deben cuidar los inmuebles como un buen padre de familia y que así lo dispone el artículo tal. ¿Por qué les digo esto? Porque en días pasados me pasó algo bastante curioso, y es que un arrendatario se tomó el tema personal y le contestó a la persona de la inmobiliaria lo siguiente, y quiero leérselos: temerarios y ofensivos a través de sus comentarios, poniendo en tela de juicio mi labor como padre. No sean atrevidos y no me falten al respeto, que yo en ningún momento lo he hecho con ustedes. Ante todo, soy un cliente y lo mínimo que merezco es respeto. ¿Quién se cree usted para venir a cuestionar mis valores y deberes como buen padre de familia? Entonces, cuando usen la frase, úsenla de forma tal que se entienda. Es más, transcriban el artículo, ¿sí? Usted ha incumplido su obligación principal de cuidar el inmueble conforme lo dispone el artículo tal, el cual transcribimos a continuación para que no se lo tomen personal. ¿Por qué? Porque efectivamente los arrendatarios, como ya lo vimos, responden por su culpa, por la de sus dependientes, la de sus familiares y la de sus huéspedes. Eso es completamente claro. Este es el artículo 2029 que les comentaba, donde se establece la obligación de conservar la integridad interior de los inmuebles, reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas, tabiques, las tejas que se desencajan, mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras, y que sé que a través de este artículo ustedes pueden dar respuesta a las inquietudes que muchas veces les elevan los arrendatarios. Lamentablemente no existe una norma, ojalá existiera una ley que dijera cuáles son los daños que le corresponden al arrendador y cuáles son los que le responden al arrendatario. Yo he optado por una determinación más o menos espiritual, y es que de primera mano, lo que no se ve le corresponde al propietario y lo que se ve le corresponde al arrendatario, pero me van a decir, no, porque si el arrendatario es el que genera el taponamiento de una red y nos está diciendo usted que el mantener las tuberías, etcétera, le corresponde al arrendatario. Entonces de ahí mismo se deriva, señores, la subjetividad, y por eso es que cada caso debe analizarse de forma concreta. No podemos apelar a la generalidad, ¿sí? No podemos decir, no, es que de forma general eso siempre tal daño le corresponde al arrendador. No, porque si un arrendatario se niega a reparar y eso llega a estar bajo los ojos de un juez, el juez lo que nos va a decir es, muéstreme su obrar diligente y muéstreme su buena fe, muéstreme un concepto de un profesional donde se establezca efectivamente que ese daño le corresponde al arrendatario, ¿sí? Y hablo de daños de aspectos funcionales, no de afectaciones como que dejé caer algo y desboquete una baldosa o que partí un vidrio, ¿sí?
Entonces, mucho cuidado con ese tema. Obligación, entonces, importante del arrendatario, 1997, cuidar el inmueble como un buen padre de familia. Numeral 2, artículo 9, ley 820, que nos dice, cuidar el inmueble y las cosas recibidas, salvo aquellas derivadas del uso normal y la acción del tiempo, que es lo mismo que nos dice el artículo 2005 del Código Civil en su parte inicial, que no la leímos hace un rato porque íbamos en otro escenario. Aquí dice, deberá restituir el inmueble en el estado en que le fue entregado, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. Pero ojo, el deterioro debe ser consecuencia del paso del tiempo y el uso legítimo. No de que somos cochinos, no de que no hacíamos los mantenimientos, porque en el contrato debe estar la cláusula donde se nos obligan a hacer los respectivos mantenimientos. Entonces, dice esta norma, efectuar por su cuenta las reparaciones locativas, que ya les di varias herramientas, 1998, 2029, 2030, artículo 2.2.6.1.1.10 del decreto 1077 del 2015. Ya ahí ustedes tienen normas que hablan de reparaciones locativas y que ustedes pueden trasladar a los arrendatarios. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque estas reparaciones locativas, como les decía, están a cargo de los arrendatarios, se derivan de aquello que ordinariamente se produce por culpa del arrendatario, que voy pasando y desboquete el muro, ¿sí? O que abrí muy duro la ventana y la descuadré, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la situación que se presenta. Y pasamos, entonces, nuevamente del arrendatario al arrendador, a una de las obligaciones principales en materia de contratos de arrendamiento, y es el hecho de mantener el inmueble en estado de servir para el fin que fue arrendado. Eso pareciera tan sencillo, señores, eso pareciera tan lógico, pero implica tantas cosas. ¿Por qué? Porque implica que, por ejemplo, en vivienda tiene que servir el inmueble para vivir y en comercio el inmueble tiene que servir para el establecimiento de comercio que va a funcionar allí. Sin embargo, hay una cuestión adicional que he tenido la oportunidad de hablar con distintos jueces, quienes con todo este boom de la legalización urbanística en el país, de todos los inmuebles que no estaban legalizados y que en virtud de la ley 1801 del 2016 podrían ser objeto de verificación y sanción, pues me han dicho que cuando una inmobiliaria arrienda un inmueble sin planos, sin licencia y sin haber verificado el plan de ordenamiento territorial, está incumpliendo esta obligación porque el inmueble arrendado no sirve para el fin que fue arrendado, situación que debía conocer de forma previa a la inmobiliaria. Entonces, ya en lo que tiene que ver con el estado en el que ustedes entregan el inmueble, yo les hago, les hago una recomendación, les doy un consejo, y es verifiquen en sus contratos qué dice cuando hablan de la entrega, que el inmueble se entregó en qué. Yo les aconsejo que dejen como se establecen las promesas, que se entregó el inmueble en el estado visto y negociado, y en lo que tiene que ver con las redes hidráulicas, sanitarias y demás, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar establecido allí, en estado de funcionamiento, ni bueno, ni regular, ni malo, nada. Abrí el agua, bajó, prendí la luz, encendió. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces he leído contratos que dicen que se entregó el inmueble en perfecto estado de funcionamiento, y no es así. Obligación, que ya habíamos visto, hacer las reparaciones necesarias durante el arriendo, salvo parte en contrario en materia comercial, aquellas que se deriven de fuerza mayor, caso fortuito, o la mala calidad de la cosa. Acá está nuestro articulito del que ya hablamos, el 1986, donde establece el código, el límite a las reparaciones, ¿sí? Léanse esa norma, por favor, después de que salgamos de este encuentro. Y verán cómo ustedes pueden prevenir a veces inclusive responsabilidad si conocieran desde antes los inmuebles.
porque ahí se establece una situación importante de la buena fe con que actuamos. Y una situación que no habíamos tocado antes, y es que el arrendador, sin el consentimiento del arrendatario, no puede mudar la forma de la cosa arrendada. Entonces, si yo arrendé con lavavajillas y el lavavajillas se dañó porque cumplió su ciclo, debo sustituir el lavavajillas. Si yo arrendé con un aire acondicionado y se dañó el aire acondicionado, yo debo sustituir el aire acondicionado como propietario. Ahora, en los contratos siempre debe estar establecido a quién le corresponde el mantenimiento de gasodomésticos, aires acondicionados y demás elementos especiales con que cuenta el inmueble. ¿Por qué? Porque con la norma del 1997 de cuidar el inmueble, de ahí nos tendríamos que pegar para justificar a usted le tocan los mantenimientos. Y ahora, para poder exigir eventualmente en instancia judicial los mantenimientos, yo tengo que demostrar que al momento en que entregué el inmueble, se lo entregué con los mantenimientos realizados. ¿Sí? Entonces, ojo, porque recuerden que ante los ojos de los jueces, las inmobiliarias tienden a tirar más para el lado del propietario que del arrendatario. Ya en lo que tiene que ver con las reparaciones necesarias, ¿sí? Con las reparaciones necesarias, lo que les digo, lamentablemente no hay una norma que establezca cuáles son de un tipo y de otro, pero al menos tenemos esas herramientas que ya les di para que ustedes puedan saber más o menos cuáles normativamente son tenidas como locativas. Y insistirles en que cuando autoricen reparaciones suntuarias o mejoras del inmueble, dejen siempre la anotación de que no habrá ningún tipo de reconocimiento. En lo que tiene que ver con la perturbación de terceros, por parte de terceros, recuerden que ustedes no son quienes le hacen los mandados ni a los propietarios ni a los arrendatarios, ustedes les administran un inmueble. Ustedes son los gerentes de la propiedad raíz. Entonces, si un arrendatario se ve afectado en su paz, en su tranquilidad, porque la vecina de arriba taconea desde las 4 de la mañana, y los hijos bailan tap en la tarde, eso no da lugar a la terminación del contrato de arrendamiento, salvo que ustedes desde siempre conocieran esa situación y aún así no la hayan notificado. ¿Sí? Pero ahí es donde debemos separar los vicios ocultos de los hechos notorios. Cuando un arrendatario se ve afectado por cuestiones propias de convivencia, ¿sí? Por cuestiones propias de convivencia, él solito, conforme lo dispone el artículo 1988 del Código Civil en su inciso primero, debe defenderse y perseguir la reparación del daño, no ustedes, porque los temas de convivencia no son resorte de la inmobiliaria, salvo que fueran conocidos desde antes de arrendar el inmueble. Este es el artículo 2033 del que hablamos, donde se indica que el que da en arriendo un almacén o tienda no es responsable de la pérdida de las mercaderías que en él se introduzcan, sino en cuanto hubiese sido por su culpa. Será especialmente responsable del estado del edificio, salvo que haya sido manifiesto o conocido el arrendatario. Una vez más, las normas diciéndonos, ojo con el inventario. Frente a las reclamaciones que se presentan, señores, el inventario forma parte del contrato, porque el contrato es ley para las partes y así lo dispone el artículo 1602 del Código Civil. Asimismo, un articulito que a mí me gusta mucho y es el 1603, también del Código Civil, que es el que habla de la buena fe en la ejecución contractual. Y ese artículo, ¿por qué me gusta? Dirán ustedes. Porque en ese artículo nos da pie para que, a diferencia de lo que piensan algunos jueces, efectivamente, todo aquello, todas aquellas comunicaciones que intercambiamos con las partes entren a ser un único documento con el contrato. Y es que esa norma nos dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, como todas las comunicaciones que nosotros intercambiamos.
y que siempre deben ir dirigidas a quien suscribió el contrato. Ante los vacíos de la norma, recordemos el principio general de la autonomía privada de la voluntad. Ojo con las cláusulas abusivas. Yo sé que en algunas ciudades no les permiten modificar la minuta y la están volviendo un contrato de adhesión de una u otra manera en virtud de lo dispuesto en el decreto reglamentario de la ley 820 del 2003. Quienes son abogados recuerden que pueden apelar a otras normas, que pueden hacer analogía y que procuremos no llegar a instancias judiciales, porque cuando llegamos a instancias judiciales muchas veces nuestras pretensiones terminan descansando en paz, porque los jueces son personas naturales que toman decisiones conforme las evidencias. Entonces, sean empresas de evidencias, por favor, sean personas de evidencias. Dejar todo por escrito. Recuerden que lo que antes todo valía, hoy ya nada vale, y es la palabra. Entonces, no se confíen. Correo electrónico, si van a hacerlo a través de WhatsApp, WhatsApp que sea de la empresa, no como le pasa a algunas inmobiliarias que se va el funcionario y se va con todo el historial de WhatsApp con los clientes. Entonces, mucho cuidado con este tema del manejo de las reparaciones, el manejo de las reclamaciones, porque efectivamente depende, pero no depende al estilo que nos gustan los abogados de que depende de que sea, o de que como se mire todo depende, sino que depende de querer realmente hacer cada día mejor las cosas, y prueba de ello es que están aquí, que están comprometidos con la profesionalización, comprometidos con seguir las buenas prácticas y procurar tener relaciones contractuales y de consumo lo menos traumáticas posibles. Espero que les haya sido de utilidad lo que hablamos el día de hoy. Pues sobre este tema de reparaciones creo que podríamos durar hablando horas y horas y horas y horas y no terminaríamos, justamente porque la norma nunca ha dicho qué le corresponde a quién, es más la experiencia, más los casos puntuales. Entonces, pues digamos que todo eso se evitaría si en Colombia tuviéramos una práctica que lamentablemente no tenemos, y es inspeccionar los inmuebles de forma previa a la entrega al arrendatario. Si fuese una obligación legal, ¿sí? Yo sé que me van a decir, ay no, doctor, pues usted nos quiere acabar el negocio. No. Si fuera una obligación legal entregar e inspeccionar la red eléctrica, la red hidráulica, la red sanitaria y en general los aspectos técnicos de un inmueble, se reducirían a menos de la mitad los problemas. Créanme. Ay, pero es que eso vale mucho, eso vale como 500.000, 700.000, 1.000.000. ¿Sí? ¿Y cuánto valen después los problemas que muchas veces ustedes terminan asumiendo para no pelear con el propietario? ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver qué preguntitas hay por ahí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a todos muy activos, preguntando mucho. Algunas de las preguntas, sobre todo las del chat, Rafa las fue contestando durante la conferencia, por lo que vi, pero tenemos unas por aquí de question and answer que igual yo quisiera iniciar con dos puntitos que me parecen importantes y que hemos tenido varios casos que quisiera que Rafa nos contara su opinión al respecto. Pasa mucho más de lo que uno se imaginaría. Hemos encontrado, y nos preguntan mucho por esto, y yo quisiera poner ese caso puntual. Es demasiado particular y puntual, pero es que he visto que pasa tanto que ya hasta lo podemos generalizar y puede ser de interés de todo, y es el mueble de la cocina. Ese mueble de la cocina que tantas veces he visto, nada más la semana pasada me estaban preguntando y hace 2 meses me preguntaron, y a otra persona recuerdo que le pasó hace como 2 años, entonces dije, bueno, esto es como tan usual. Bueno, lo primero es como decirles, tengan cuidado con eso, pero segundo, ¿quién tendría que responder ante esta situación que he encontrado repetida, que es cuando llegan a la casa, ponen los platos en ese mueble de la cocina y el mueble de la cocina se cae? Le pusieron platos y el mueble de la cocina se cae. Rafael, no te imaginas lo mucho que he encontrado que eso pasa. Pues me quedo aterrada. Pero ahí entonces, primero, ¿qué recomendaciones harías a los inmobiliarios para evitar que eso pase? Y segundo, ¿quién tendría que responder ante esa eventualidad? Claro que sí. Y pasa efectivamente, como tú lo dices, más de lo que uno cree. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema?
primero, en los edificios nuevos, los constructores, recordemos, están en la obligación de entregar las capacidades de los muebles que instalan. No lo hacen. O bueno, al menos acá no lo hacen. ¿Sí? Yo nunca he visto que en un manual de un instructor diga la carga máxima del mueble superior de la cocina es de 50 kilos. Nunca lo he visto. No, no es la primera vez. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se determina quién es el responsable? ¿Fue el arrendatario que lo sobrecargó? Porque tenía la vajilla de porcelana de la abuela y los vasos con borde en oro de 18, ¿sí? ¿O realmente estaba mal instalado el mueble? Entonces, eso se puede determinar. Nosotros acá ya lo hemos hecho y hay que hacer un peritaje para poder determinar quién es el responsable de un peritaje, María Alejandra, porque hay una situación particular y es que para uno, o sea, cuando uno sí dice, ay, se me partió un vaso, pero cuando se le parte y uno cree que se lo puede cobrar a otro, ya el vaso no vale 4.000. Ya yo lo que tenía en ese mueble costaba 3 millones de pesos. Aparte el daño moral a mi salud y vida porque era la vajilla que heredé de mi abuelita. ¿Sí? Entonces, en esos casos, no manden a Juan, o sea, Juan el que es plomero, carpintero, cerrajero, el del gas, no. En esos casos vale la pena contar con una empresa profesional que se dedica a la elaboración de estos muebles, porque se hacen estudios, María Alejandra, ellos desmontan el mueble y verifican, porque aunque eso nosotros no lo sabemos, así como hay buenas prácticas en el sector inmobiliario, hay buenas prácticas en la instalación de muebles de madera. Entonces, en esas buenas prácticas se determina cada cuántos centímetros debe ir un anclaje. Entonces, muchas veces esos muebles de cocina tienen únicamente 2 anclajes, cuando tiene que ir un anclaje más o menos cada 15 o 30 centímetros. ¿Cómo se sabe si fue por exceso de peso o por mala instalación? Por la forma en cómo queda la salida de la pared. Si es el chazo arrancado, o si es simplemente que el mueble se desplomó y no dejó ninguna evidencia. Como les digo, casi que tenemos que aprender a volvernos peritos forenses para poder determinar. No podemos contestar la carta diciendo, como he leído muchas, hemos averiguado con la administración del edificio y a nadie más le ha sucedido. Así que la responsabilidad es suya porque yo le entregué el mueble colgado en el muro. No, nosotros no podemos contestar de esa manera, porque inclusive en una misma construcción puede que cuando estaban en ese apartamento les cogió el afán, se les acabaron los chazos y dijeron, eso ahí aguanta, eso ahí se sostiene, y resulta que cuando se colocaron las cosas normales, se vino al piso. Entonces es hacer visita, preferiblemente contar con un profesional al respecto y con base en ello dar respuesta, no aventurarnos a que porque se entregó colgado en el muro, la responsabilidad inmediatamente es del arrendatario. Gracias, Rafa. Por aquí tenemos una pregunta también muy interesante y es, ¿qué hacer cuando ese propietario se niega a hacer las reparaciones? Si se le puede descontar de ese canon de arrendamiento. Señores, el contrato de mandato es un elemento jurídico, no un elemento comercial. Si ustedes dejaran de tenerle miedo a meterle cosas jurídicas al contrato de mandato, se les ahorrarían muchos dolores de cabeza. Para el tema de las reparaciones, mi recomendación es que dentro del contrato de mandato dejen establecido un procedimiento. Si el arrendatario reporta un daño, señor propietario, yo cumpliendo con mi deber de información le voy a contar. Y usted tiene 3 días para reparar. Si usted no repara, automáticamente yo quedo facultado para hacer la reparación o en su defecto permitir la terminación del contrato sin que haya lugar a penalidad, dependiendo obviamente de la gravedad del daño. Pero no se les olvide adicionalmente, en materia de mandato, tenemos unas facultades que son legales, que están en el Código Civil. Si no me falla la memoria, creo que es el artículo 25, regálenme un segundito, 2568, si no me falla la memoria, pero si me falla ahí se los quedo debiendo.
No están Si quieres, atrás. mientras buscas el artículo, yo les voy recordando a todos porque también nos preguntan mucho si les enviamos la capacitación. Realmente todas estas capacitaciones y jornadas del arrendador y del corredor las pueden encontrar en el canal de YouTube de La Lonja, Lonja de Medellín en YouTube. Ahí van a encontrar también esta capacitación que sé que es de mucho interés para ustedes. Vean, siguen aquí conectados. Y ya pasamos la horita, pero siempre horita y media, 2 horas, porque sabemos que cuando el tema es de mucho interés, pues hay muchas preguntas, entonces no hay ningún problema, pero ya saben que las pueden encontrar en YouTube. Listo. Mira, es el artículo 2158 del Código Civil que habla de las facultades del mandatario. Esas son las facultades genéricas. O sea, esas son las facultades que yo no necesito decirlas en el contrato para yo saber que las tengo. Y una de esas facultades dice, contratar las reparaciones de las cosas que administra. Ya, si es un daño y el propietario no responde, eso sí, por favor, Lo pueden hacer. déjenle la constancia por escrito, con un correo electrónico diciéndole, le avisé y usted no respondió. Y obren como el buen hombre de negocios, que es lo que habla la doctrina y la jurisprudencia, en el sentido de no contratar con el maestro que les hace todo a ustedes sin al menos tener 2 o 3 cotizaciones, porque muchas veces contratan por el afán, por la premura, ¿sí? Y resulta, señores, que el propietario va y cotiza el arreglo que ustedes hicieron y valía la mitad. Entonces, por favor, siempre tengan 2 o 3 cotizaciones para no quedar de ladrones, porque como sabiamente decía mi papá, si uno va a quedar como ladrón, que quede de ladrón por una suma de dinero que le permita cambiarse las huellas, cambiarse la cara, irse del país y nunca más volver. Pero por 100.000, 200.000 o 300.000 pesos no vale la pena. Bueno, salvo la última recomendación, resalto la anterior, y es muy importante cuando nos toque orar de manera automática o sí, sin contar con esa autorización, porque ustedes tienen finalmente 2 clientes fundamentales que Rafa llama la triada en la que están ustedes. Tanto arrendatario como propietario son importantes, así que pues al arrendatario no le vamos a quedar mal, pero si no tenemos la autorización de ese propietario, pues tener en cuenta esa tan buena recomendación de Rafael, hagan cotizaciones, porque es que ahí es cuando dicen, y usted lo hizo solo, lo hizo sin autorización para cobrar más, varias cotizaciones con el que salga mejor. A la larga lo que ustedes necesitan es atender esa necesidad del arrendatario y no entrar a tener ningún tipo de beneficio de esa reparación. Entonces, ahí resalto mucho esa recomendación de Rafael. Y por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la inmobiliaria y el conducto regular de la misma cuando hay un daño de un vecino a otro? De ese arrendatario que incurre en algún daño a un vecino. Bueno, cuando son quienes están sufriendo el daño, hay 2 caminos. Camino 1, 1988, inciso primero del Código Civil, que dice que el arrendatario, cuando es turbado por hechos de terceros que no pretenden derecho a la cosa arrendada, deben perseguir la reparación del daño. Ese camino a mí personalmente no me gusta mucho. No me gusta mucho porque en eso sí no hay que abandonar al cliente arrendatario. Yo siempre pienso, cuando es una copropiedad, vinculen a la administración y vinculenla normativamente, o sea, díganles, porque es que recuerden que las copropiedades, conforme lo dispone la ley 675 del 2001 y a su vez el Código de Policía, la ley 1801 del 2016, están llamadas a prevenir las perturbaciones que se generen a la tenencia. Entonces, en las copropiedades a veces el daño puede provenir de un bien común o puede provenir de otro bien privado. Entonces, en esos casos, no pierdan tiempo. Siempre adelántense a las cosas y manden la comunicación dirigida también a la administración y radíquenla como derecho de petición para que si no les contestan, puedan acudir al mecanismo de tutela. ¿Sí? Porque es que a veces las administraciones dejan pasar el tiempo y no dan respuesta, pasan 15, 20, 25, 30 días y el daño ahí permanente. Entonces, lo importante en esos casos es mostrar gestión. Es mostrar gestión. Ustedes, nadie, y eso es un principio del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si ustedes no logran contactar a la persona de arriba y está generando una afectación, vinculen también al propietario y al propietario del inmueble superior. Y afortunadamente en las propiedades horizontales, sobre todo en las más nuevas, siempre los arreglos se pueden hacer desde abajo. ¿Vale más? ¿Sí?
pero se pueden hacer desde abajo la gran mayoría de arreglos porque las tuberías del apartamento siempre están por debajo, o sea, siempre drywall, arreglo tubo, costó tanto y empiecen la cobranza a quien efectivamente estaba produciendo el daño. Pero Perfecto. no se queden quietos, o sea, si ustedes solo le contestan al arrendatario, mire a ver qué hace, el daño no es del apartamento, es de su vecino de arriba, créanme que si eso llega a una instancia judicial, de una vez el juez va a decir que ustedes obraron de mala fe. Bueno, por aquí hay esto ya es una asesoría, un caso particular, pero puede ser de interés general. Entonces, hagamos la pregunta y es que están consultando qué pasa. Ahí puedes aprovechar para hacer el regaño que ya hiciste en la conferencia, que es muy válido. Y es que nos preguntan qué pasa cuando le entregan el contrato de arrendamiento al arrendatario para que lo firme y lo autentique. Entonces, imagínense, ya hubo entrega del inmueble y se quedan esperando esa buena fe del arrendatario al que le enviaron el contrato para que él se fuera a autenticarlo en la notaría. Primer gran error, porque nos vamos con él, firmamos con él y hasta que no haya un contrato firmado no hay entrega material. Ese pues es un regaño que también nosotros, o una recomendación, digamos una palabra más bonita, que siempre hacemos desde el gremio. Pero entonces, primer grave error, entregan el inmueble, no entre el contrato de arrendamiento se lo lleva al arrendatario para autenticarlo, él no lo ha devuelto, hace el primer pago del canon y después de ese mes de haber hecho el primer pago del canon les dice, qué pena, yo no firmé el contrato y no voy a tomar el inmueble porque no me gustó y se retracta del contrato. Nos preguntan si ese primer pago del canon se puede tomar como ya una aceptación del contrato de arrendamiento y si hay lugar el cobro de la cláusula penal. Dice un amigo, podría ser del verbo podrir, ¿sí? La conclusión es que no, no, claro, ese pago sí da lugar a que ustedes prueben que existió un contrato verbal y que la ventaja en vivienda urbana es que cuando no hablamos del término, la ley 820 dice que la duración es de un año, ¿sí? Pero yo no me pondría en esas. Yo después de tremendo carazo error, sí, mejor dicho, que eso sí que es grave. ¿Saben yo qué haría? Ay, señor, ¿quiere entregar? Ay, muchas gracias. Venga, devuélvame las llaves. Primero, no tienen seguro ni fianza que los cubra, porque el contrato escrito no nació a la vida jurídica. Es más, todo contrato escrito tiene una cláusula que se llama validez, que dice el presente documento no tiene validez sin la firma de sus partes. Entonces, ese contrato no nació a la vida jurídica, nació un contrato verbal que claro, ustedes pueden llenar los vacíos con la ley 820, pero no les conviene, es mejor darle la cara al propietario y más bien buscar rapidito un nuevo arrendatario que tome ese inmueble. Y no volverlo a hacer. Muy buena Dice María recomendación. Alejandra, sin la firma del contrato, por todas sus partes no entreguen el inmueble. Acuérdense, no hacer el feo, no favores, no excepciones, no omisiones. No, que es que el deudor solidario se quedó en el derrumbe que hubo en la vía Curos y no pudo llegar, pero ya tienen el trasteo en la puerta. Lo siento mucho, como el trasteo está hoy, puede estar mañana, puede estar pasado mañana, pero si no está firmado por todas las partes suscribientes, no pueden entregar los inmuebles porque no están obligados conforme ese texto que ustedes redactaron y que se encuentra asegurado o afianzado. Bueno, como Rafael todavía no ha registrado la frase, el don la podemos robar, no hacer el feo, me parece fundamental, ni favores, ni excepciones, ni omisiones. No se debe entregar un inmueble sin contrato firmado. Efectivamente, muy buena recomendación. Cometimos un error y lo mejor es recibirlo porque hoy, Clara, es real lo que nos preguntan, existe un contrato, pero es un contrato verbal. Ese canon no implica aceptación de lo que tenían escrito. Entonces, buenísima la recomendación de Rafael. Por aquí tenemos otra pregunta y es, cuando se entrega una bodega con inventario tal cual lo recibe y en los días reportan daños tales como ductos taqueados a instalaciones de energía como switches que no dan energía, esos daños ¿a quién le correspondrían? O sea, ¿cuál es esa importancia, relevancia y aplicabilidad que tiene un inventario donde decimos recibe a conformidad y todo está perfecto y a los 10 días nos están diciendo que hay daños? ¿Quién asume en ese caso? Pues la verdad es que el tema es que la realidad prevalece sobre la formalidad. Si yo en el texto del inventario digo que todo está perfecto, que se recibió a satisfacción y que todo está ideal y acorde a las cosas, ¿sí? Pero en las fotografías
o en el mismo año que se produce se evidencia que no podía haber estado de esa manera, o sea, que no podría haber sido correcto, que no podría haber estado en buen estado, que el daño no se produjo en una semana de estar arrendado el inmueble. Y recientemente tuve un caso muy particular, ¿sí? Muy particular, en el cual se dejó establecido, ¿sí?, que todo estaba perfecto. Se muda el arrendatario y a los 4 días se rebosan las cañerías y se inunda el apartamento. Y resulta que estaban todas las cañerías taponadas, habían unas fugas de agua en las duchas. Entonces, pues realmente ahí hay una situación bastante particular y por eso es que insistía en la importancia, porque es importante, de verdad, o sea, en la importancia de hacer un buen inventario. Y un buen inventario no son una buena foto, no son un buen video, es poner a funcionar los elementos del inmueble, ¿sí? Ay, pero ¿cómo probamos la cañería? Claro, no es fácil y es harto, ¿sí? Es harto, porque tienen que coger un balde y sifón por sifón, probar cómo está la bajada en cada uno de ellos, pero es una prueba que hay que hacer. O sea, eso es una prueba que al menos yo hago en los inmuebles, no solamente que se van a arrendar, sino que se van a comprar, ¿sí? Porque no hay forma, pues sí la hay, digamos que uno puede introducir una sonda y todo el rollo, ¿sí? Pero de lo contrario, no, ¿sí? Y María Alejandra, qué pena, yo quiero disculparme por el comentario que hice hace un rato, que era un comentario que se hacía muy de forma jocosa y la disculpa Era un pues chiste, personal sí, al sí. señor Augusto Lopera, que de pronto lo tomó muy personal, pero pues era simplemente una forma jocosa de hacerles ver que ustedes pueden, ¿sí? Sí, así es. No te Hacer preocupes, las cosas. Rafael. Creo que todos Entonces sí, de conocen verdad, los que me tu conocen saben estilo. que esto es Sí, no, no hay simplemente ningún un problema. comentario jocoso y no más, pero de todas maneras le pido Claro que sí. disculpas a la persona que lo tomó personal. Bueno, Rafael, por aquí tenemos una pregunta muy interesante y es que nos preguntan sobre los muebles de madera. Hay muebles de madera que están en constante contacto con líquidos, con agua, con humedades. Digamos, yo lo viví en un inmueble que tuve arrendado pues hace poco y esos muebles de madera, sobre todo que hoy en día se utiliza mucho el aglomerado, incluso en baños, que a mí me parece increíble, y claramente pues las humedades y un aglomerado no son nada buenos amigos y esas puertas terminan siempre embombadas con problemas. ¿Quién asume eso? ¿Esto es un problema, una reparación locativa o es un desgaste natural de un inmueble que finalmente pues no tiene las calidades para el uso que se les está dando? El paso del tiempo, el uso legítimo, la fuerza mayor, el caso fortuito y la mala calidad de la cosa no son responsabilidad del arrendatario. ¿Por qué? Porque el daño se hubiera presentado exactamente igual sin importar quién ocupara el inmueble, ¿sí? Y en el tema de los aglomerados y en la calidad, pues sí corresponde, como les digo, hay una situación particular que ustedes sí pueden advertir, no en los baños, porque como dice María Alejandra, o sea, ahí sí me perdonan, pero si hay aglomerado en un baño, agua caliente, y más hoy en día que los constructores han optado por no hacer los baños con ventilación natural. Sobre todo en los proyectos más nuevos, los baños tienden a ser internos como en los hoteles. Entonces, la condensación del vapor, obviamente, donde no hay extractores, pues genera una humedad permanente en el mobiliario. Pues digamos que si en los baños hay un aglomerado, sepamos que eso nunca va a ser responsabilidad del arrendatario, ¿sí? Y que la excusa jamás de los jamases podrá ser en ningún apartamento de los demás que administramos pasó eso, porque qué tal que sus otros arrendatarios se bañen con agua fría y no con agua caliente. Pero en las cocinas, en los muebles inferiores, cuando ustedes ya sepan que hay aglomerados, tengan presente algo, ¿sí? Y es dejar la anotación de esa recomendación en el inventario. El mobiliario del apartamento es en madera aglomerada tal, por lo cual la misma no debe ser mojada. Yo les he hecho una invitación a las inmobiliarias cuando hablamos de este tema de los inventarios, de las reparaciones, y ha sido orientada precisamente María Alejandra a que diseñen manuales de cuidado de los distintos elementos de un inmueble. ¿Sí? Yo les he dicho, venga, pero ustedes son los que saben del tema, ¿por qué no se diseña un manual de cuidado de pisos de mármol, un manual de cuidado de pisos de porcelanato, ¿sí? Un manual de cuidado de muebles en aglomerado,
porque es que cada elemento tiene sus cosas y el tema es que a veces no por mala fe, pero sí por descuido, ¿sí? O por no preguntar, por más hacer, por ser muy limpio, porque una vez una señora que dañó todo un mueble de madera y le tocó cambiarlo, me dijo, ve, por más hacer, por mantenerlo limpio, porque ella pues no lo limpiaba, lo lavaba, o sea, le regaba el agua y como, entonces pues obviamente a los 3 meses de mudarse estaban todas sopladas las láminas y eso pues sin duda alguna es una afectación previsible. Pero eso da paso para una recomendación. Resaltemos esa recomendación y agreguemos desde la Ley 1480 del 2011, que regula todo el tema de esa relación entre consumidor y los prestadores de servicio. Y en este caso hay una parte muy importante que es el deber de información. Y por eso esa recomendación que hace Rafael es de resaltarse de empiecen a estructurar manuales de uso, porque entonces esa persona que de pronto le puso mucho peso al mueble, si en ningún momento le dijimos que el mueble solamente soportaba 5 kilos y le puso 7, difícilmente vamos a poder justificar que esa persona fue la que cometió el error o que dio un mal uso, porque para el mal uso es necesario pues que haya previamente una información de cuál es el uso adecuado. Entonces creo que esa recomendación es fundamental, especialmente por eso, porque hay un deber de información que es por el que podemos demostrar que yo le dije cómo se hacían las cosas y él no las hizo conforme a esas recomendaciones. Entonces, qué bueno que todos empezaran a estructurar esos manuales de uso. Por aquí tenemos otra pregunta que puede ser de un interés muy general para todos y es que nos están consultando sobre la garantía de las reparaciones. Hubo un taponamiento de cañerías, de tuberías, bueno, en el inmueble. Esto, claro, lo atendió el propietario, porque entonces ahí podía ser por el uso, pero al mes vuelve a tener taponamiento esa misma cañería. Ahí entonces podríamos decir, no, definitivamente es un mal uso porque el mes ya lo taponó, o entonces hablar de garantía de la reparación que no fue adecuada. ¿Cómo se puede establecer quién es el responsable en ese caso en donde hay un daño reiterado que ya se había atendido? Bueno, recordemos que la garantía la ofrece el proveedor. Cuando ustedes contratan un servicio a nombre del propietario, ¿sí? Recuerden contratar con proveedores que le den garantía, pero no garantías ilimitadas, sino garantías legales y reales. O sea, que en la factura del trabajo diga garantía del trabajo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Porque de lo contrario, nos iríamos a la garantía legal, María Alejandra, que es de 1 año. ¿Sí? Y eso es una cosa absurda, porque digamos, si yo hice una reparación de un mesón, yo no voy a dar garantía 1 año, pero ustedes, los inmobiliarios, son responsables porque ustedes son quienes están contratando en nombre del propietario para realizar una reparación sobre un inmueble que administra. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen un arreglo, vuelve y se presenta el daño? Otra vez hacen el arreglo y vuelve y se presenta el daño. Yo como propietario primero ya estaría molesto, ¿sí? Yo ya estaría molesto. Pero, por favor, ustedes lo que deben es contar con personal calificado que haga las reparaciones y que detecte realmente cuál es el daño. Miren, eso pasa mucho en las humedades, que arreglan una cosa y sigue la humedad, entonces ese no era el daño. Y pasan a otro y otro y otro. Recuerden que la ley 1480 en materia de garantías, que un arrendatario podría eventualmente decir como, ay, es que ya se dañó 2 veces lo mismo, me voy del inmueble, ¿sí? Recuerden que para que eso aplique tendría que ser exactamente el mismo daño y en arriendos, al menos hasta ahora, la superintendencia no ha aplicado la norma de esa manera como tan tajante. Muchas gracias, Rafael. Última preguntita porque después ya nos vamos a despedir antes de que se nos vayan todos. Siempre hemos dicho 1 hora y media es apenas, pero como es Rafael y está taquillero, siguen aquí conectados después de 1 hora y media, Rafael, pues te cuento. Y ya entonces para terminar a la última pregunta, es que por aquí nos consultan sobre la responsabilidad y esto pues muy seguramente en inmuebles nuevos, porque cuando hablamos de constructora pues es inmuebles nuevos, sobre todo pues en el tema de reparaciones que viene a ser este tema de acabados. ¿Cuál es la responsabilidad de la constructora? ¿Cuál es la responsabilidad de la inmobiliaria? ¿Y cuál es el término cuando estamos hablando de reparaciones en inmuebles para elementos de los acabados? Excelente pregunta, excelente pregunta. Cuando ustedes arriendan inmuebles para estrenar, deben dejar en el contrato de arrendamiento
Lo siguiente, que es sencillo, el arrendatario conoce y acepta que el inmueble entregado aún cuenta con la garantía del constructor inicial y por lo tanto las solicitudes de reparaciones se realizarán a través del siguiente canal con el siguiente formato, el cual le ha sido entregado de forma conjunta con el inmueble. Y ustedes, antes de entregar el inmueble, le dicen a la constructora cuál es su procedimiento de postventa. Ah, mire, es este formatico que lo dejan en portería y nosotros venimos todos los miércoles a reparar los problemitas. Porque los inmuebles nuevos, pues, tienen cosas, ¿sí? Que quedó suelto un tubo, que quedó suelto un cable. Entonces, lo importante es que el arrendatario sepa y conozca que el inmueble tiene una garantía y que esa garantía se ejerce ante la constructora. Ahora, no todas las constructoras son buenas y no todas las constructoras son serias en materia de cumplimiento de garantías. Entonces, por eso es importante también, María Alejandra, dar un plazo. Si supera 5, 10 o 15 días, lamentablemente, por más de que tenga garantía el inmueble, debe la inmobiliaria a través del propietario proceder con la reparación, ¿sí? Porque tampoco el arrendatario está obligado a soportar que pasen meses sin que se realicen los ajustes simplemente porque la constructora no tiene tiempo o porque ya el proyecto lo entregaron y les queda ahí solamente un obrero que es el de las barbachas, ¿sí? El de los arreglitos sencillos. Entonces, ese es el tema. En un primer momento, que en cumplimiento del deber de información, el arrendatario haya sido notificado de que el inmueble era nuevo, tenía una garantía y debía someterse al procedimiento de postventa de la constructora. Dos, conferir un plazo máximo, hablar con la constructora cuál es el tiempo para ustedes hacer los arreglos y si definitivamente supera ese plazo máximo y dependiendo del tipo de daño, obviamente, ¿sí? Tendrán ustedes que entrar como inmobiliaria eventualmente a asumir. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos por la participación tan activa. Les repito, no, esta grabación no se les va a enviar al correo, que por ahí dicen, espera la grabación en el correo. No, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Lonja de Medellín. Ahí van a encontrar todas estas grabaciones de nuestras jornadas del arrendador, donde siempre les traemos temas de tanta actualidad e interés como el día de hoy, como el del día de hoy. Y pues finalmente, pues darle las gracias nuevamente a Rafael por acompañarnos en este espacio que siempre es de tanto interés para ustedes y recordarles la invitación tan especial que les tenemos, Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, que vamos a tener en la última semana de agosto. Empezamos el 31, creo que es el 31 de agosto, y vamos a tener temas de mucho interés, a pesar de ser de propiedad horizontal, vamos a tener información de cifras, empieza el lunes 30 de agosto, información de cifras, información de cómo se está comportando ese sector de la propiedad horizontal que es de tanto interés para los administradores de inmuebles. No dejen de inscribirse, por ahí les dejamos los datos de nuestra página web, aquí está, donde pueden hacer todo el proceso de inscripción, congresopropiedadhorizontal.com. Y finalmente, pues también recordarles que estamos en la próxima semana en el 37º Congreso de Fede Lonjas, donde estaré participando moderando uno de los paneles, pero va a tener muchos conferencistas internacionales. Joana Bamón con esta conferencia de segundas oportunidades que es tan bonita, va a tener gente, el ministro de Vivienda, va a tener representantes de SILA, de NAR. Entonces, de verdad, en www.fedelonjas.org.co pueden encontrar la agenda, que es de mucho interés para todo el sector inmobiliario, así que no se pierdan estas dos invitaciones que tenemos para hacerles. Y de nuevo, gracias a todos por acompañarnos en este espacio y muy feliz día para todos ustedes y para nuestro invitado Rafael. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima. Un abrazo, que estén muy bien.